A las 9 de la noche del 12 de noviembre de 1957, el conserje del Hotel Imperial encontró la enorme antesala en silencio y un cuerpo reclinado sobre una otomana de cuero verde. Era el embajador Lorenzo Alarcón, un hombre de protocolo y hábitos. Vestía frac, pañuelo blanco, zapatos pulcros. No había sangre, ni huellas de pelea, ni un estallido que justificara su caída. De pie junto al gran felino de bronce, el conserje repitió la palabra que a todos nos dejó sin aire. No hay violencia. La puerta de la antesala estaba cerrada con llave desde dentro. Las cámaras de seguridad, pocas, rudimentarias para 1957, mostraban pasillos y ascensores, pero nadie entró ni salió en los minutos previos. En la mesa de mármol, una copa casi llena de coñac y la servilleta doblada como si todo fuera parte de un ritual. Un hotel de lujo con sus relojes limpiamente sincronizados, y sin embargo, la hora de la muerte no era sino un hueco que nadie supo explicar. El personal juró que la víctima estuvo viva en la recepción a las 8:30. El pianista del salón afirmó haberlo visto charlar con un hombre de gabardina a las 8:50. La esposa, llegada a las 10, dijo que el embajador había salido solo a fumar. Todo parecía encajar en una coreografía social, y sin embargo, algo en la tersura de la escena olía a puesta en escena. Lo perfecto, pensé de inmediato, no suele ser sincero. Fui llamado a la madrugada, no por la fama, sino por la costumbre. Cuando un caso tiene menos ruido del que le corresponde, llaman a quien escucha lo que la ciudad se niega a decir. Entré en aquella antesala con la sensación de entrar en una caja escénica diseñada para ocultar un detalle. Miré la copa, el reloj de pared, la dirección de los tapices. El embajador reposaba con la dignidad de quien no esperaba ser descubierto. Lo que nadie comentó en el primer informe fue un olor sutil, algo entre el cuero viejo y la tinta fresca, una mezcla que me pareció a la vez doméstica y calculada. Por debajo del tapete, una presión mínima. En el borde de la mesa, una microabrasión en la laca. Pequeños defectos que suelen delatar la mano torpe o la mano experta. Supe entonces que no buscábamos una violencia ostensible. Buscábamos una intención cuidadosamente escondida. En 1957, la Ciudad de México era un tejido de luces, diplomacias y salones que sabían guardar secretos. El Hotel Imperial, con sus cortinas de terciopelo y su bar madera bronce, era un microcosmos de discreción. El embajador Alarcón no era cualquier huésped, era voz de Estado y puente de conveniencias. La idea de su muerte sin violencia aparente hizo temblar el protocolo y encendió la curiosidad institucional. Reabrir o revisar un caso así no es laboralidad, es memoria. Me llamaron poco antes del amanecer. Encontré el informe de la policía repleto de adjetivos prudentes y conjeturas tímidas. Muerte natural, decían algunos. Colapso indeterminado, apuntaban otros. Nadie atrevía la palabra asesinato. Yo tenía que decidir si aceptaba un informe cómodo o si buscaba las trazas pequeñas que no entran en las hojas oficiales. Los sospechosos formaban un coro de inevitables. El conserje, que conocía todos los horarios, el pianista del salón, testigo con memoria musical, la esposa, advenida con ojos secos y permiso de duelo, y un hombre de gabardina que las cámaras marcan pero no nombran. Además, una secretaria del embajador con acceso a sus documentos y un joven diplomático resentido. Cada uno tenía su motivo aparente y su coartada más o menos ajustada. En este episodio te llevaré paso a paso por la antesala, por las agendas, por los relojes y por las respiraciones que mienten. No te prometo heroicidades, prometo paciencia. Te mostraré cómo el crimen puede ser un acto de silencio cuya perfección depende de la capacidad para manipular lo que la gente considera irrelevante. Una copa, una luz, la página de un diario. Si te gustan estos relatos, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué país y ciudad nos escuchas. Tu voz también forma parte del archivo. Empecemos por la escena. Un hombre muerto sin rotura, una puerta cerrada, un hotel que continúa su servicio como si nada hubiera pasado. Para descifrarlo, hay que creer que la lógica es más paciente que el rumor.
Agárrate al detalle conmigo. Yo te contaré lo que vi. Tú decidirás si la ciudad guardó por hábito o por complicidad. La antesala del Hotel Imperial es un cuarto que ensaya la elegancia. Alfombras persas, un gran felino de bronce que custodia la chimenea, 2 sofás enfrentados y una lámpara que lanza un óvalo de luz cálida sobre la mesa de mármol. El embajador estaba reclinado en uno de los sofás, la cabeza girada hacia la pared con los retratos. A simple vista, la escena parecía de un hombre que se durmió y no despertó. Pero el oficio, ese animal paciente, enseña a desconfiar de las naturalezas amables. La copa de coñac sobre la mesa tenía apenas un dedo de líquido. La servilleta doblada en un rectángulo preciso. No encontré botellas vacías ni huellas de prisa. En la tapa del piano, una partitura abierta marcaba un paso que no se completó. Las manos del embajador no estaban rígidas por la violencia, estaban relajadas. La piel no mostraba hematomas. El médico forense certificó ausencia de trauma externo. El informe decía: insuficiencia súbita. Eso no era explicación, era un amparo burocrático. Revisé los relojes de la antesala. El grande sobre la chimenea marcaba las 9. El reloj de bolsillo del embajador, encontrado en su chaleco, estaba parado en las 8:59. Los relojes no mienten, pero pueden confundir. Pregunté por la hora de llegada del hombre de gabardina. El pianista lo situaba a las 8:50. La esposa, que llegó después, dijo que lo vio salir a fumar a las 8:55. Daba la impresión de un parpadeo social entre las 8 y las 9, donde algo se había cumplido sin testigos. La puerta, cerrada desde dentro, fue un primer obstáculo. Las llaves estaban en el registro del hotel. El embajador conservaba la suya. Nadie forzó la cerradura. Tampoco encontré marcas que sugirieran una abertura con ganzúa. El conserje juró que escuchó pasos ligeros a las 8:56 y luego silencio. Si alguien quería simular una muerte natural, lo más simple era abrir la puerta desde dentro, dejarla prendida y confiar en la ley de la inercia social. Pero aquello resultaba demasiado elemental. Examiné la tapicería del sofá. En el costado izquierdo, una microabrasión en la laca de la mesita mostraba un roce reciente. No era sangre. Era barniz quebrado, una señal de que algo metálico, una hebilla, una llave, una herramienta, había tocado la mesa con fuerza suficiente para desmontar la laca. Pequeños ruidos, pensé, dejaban huellas. Y las huellas a veces son el idioma que la ciudad olvida escuchar. El pianista declaró que a las 8:50 alguien había insistido en la pieza que sumía a los presentes en una calma artificial. Era una versión lenta, dijo, de algo que debería haber sido alegre. La música crea contextos. Un acorde sostenido puede servir para atrapar la atención y enmascarar un gesto. Le pedí que tocara la repetición. Su mano vaciló. La memoria musical no es neutral. Recuerda timbres y omisiones, y esas omisiones son frecuentemente pistas. Hablé con la secretaria del embajador. Llevaba consigo una bolsa con papeles oficiales. Recordó que esa tarde el embajador ordenó revisar un documento que debía ser destruido si producía riesgo diplomático. Lo sacó de la caja fuerte por minutos, me dijo, y lo dejó sobre la mesa de mármol. Esa frase fue una beta. Documentos que pueden cambiar destinos suelen ser mejor sellados con fuego que con papel. Lo que me interesa no era la naturaleza del texto, sino su capacidad para motivar actos que no dejan huellas obvias. La esposa, elegante con velo negro, ofreció una versión implacable. Mi marido no tuvo enemigo que justificara esto. Era un hombre de acuerdos, no de rencores. Sus ojos dijeron otra cosa. Conocía la costumbre de su marido de guardar enemistades en cajones discretos. Le pregunté por el hombre de gabardina. Su mandíbula se tensó. No sé nada, dijo. A veces la negativa es un paréntesis que encubre. Pedí la lista de huéspedes de la noche. Entre los nombres habituales aparecía el del periodista Enrique Lozano y el del secretario de la embajada vecina. También constaba una reserva a nombre de Sastre, con entrada a las 8:45 y salida a las 9:05. El apellido era común, la reserva ambigua, pero la ventana de presencia cuadraba con la hora fatal.
Un nombre vacío en la lista suele funcionar como espejo. Refleja más de lo que niega. Al caer la noche volví a la antesala con una linterna. Iluminé la mesita de mármol con un ángulo rasante. La microabrasión mostró una veta que no aparecía desde ángulos estándares. Una pequeña incrustación de polvo negro en el surco. No era hollín de chimenea, era tinta fresca de imprenta. En un hotel donde lo improvisado se confunde con la rutina, la tinta decía que alguien había manipulado un documento y que esa manipulación había requerido tiempo y cierto grado de privacidad. El crimen no necesitó violencia, necesitó tiempo y cuidado. Comencé por ordenar las versiones. El conserje, don Manuel, tenía la voz seca de quien ha aprendido horarios de vida. Dijo haber visto al embajador conversar con un hombre delgado de gabardina y sombrero a las 8:50. No supo decir más. Su memoria era un reloj con minutos saltados. Lo noté nervioso, con las uñas manchadas de betún. El betún es una mancha de servicio. También puede ser una huella de trabajo en calles laterales. El pianista, señor Cárdenas, repitió su relato. La música fue interrumpida por una frase prolongada en la que el embajador parecía asentir. La sala estaba repleta de invitados que entendían el gesto como cortesía. Nadie se percató de una sombra que se movió con precisión. Le pregunté si había visto la gabardina. Hizo un gesto con la mano para indicar la figura, pero no recordó rasgos. La memoria pública es porosa. La memoria profesional, como la del músico, guarda tiempos. La secretaria entregó un registro. 2 documentos sacados de la caja fuerte esa tarde, uno habitual y otro marcado con una nota manuscrita que decía: si hay riesgo, eliminar. La nota fue escrita con la letra del embajador, según afirmó la mujer. ¿Eliminar cómo? ¿Quemar? ¿Destruir? Se nos insinuaba aquí un motivo que no se resuelve con golpes. Un papel puede encender más que una bala. Un documento puede disparar decisiones. El joven diplomático, Eduardo, mostró resentimiento a la hora de declarar. Había discutido con el embajador el día anterior sobre una publicación que podía perjudicar la carrera de algunos. Su coartada era una conversación telefónica con su oficina a las 8:40. El operador del hotel confirmó una llamada. No obstante, su huella ideológica era evidente. Esperaba un cambio de rumbo y tenía la energía de quien considera justas las medidas extremas. La esposa describió la relación con su marido con la precisión de quien coloca objetos en un cajón. Era sereno, pero tenía enemigos por su modo de negociar. No quiso mencionar nombres. Me contó, sin querer, que el embajador había recibido una carta esa misma mañana, una carta que le había provocado insomnio. Pedí ver el registro de correspondencia y hallé una nota lacrada con sello diplomático. Nadie recordaba haberla abierto. Había también un rumor entre el personal. Un hombre que merodeaba la recepción a la hora señalada, que preguntó por el embajador bajo un nombre falso. Un botones lo recordó por su acento extranjero. Consulté con la policía sobre llamadas al hotel. Una línea pública registró una comunicación a las 8:37 con un número internacional. El tiempo se llenaba de piezas. Llamada, carta, hombre de gabardina. Examiné el trayecto del embajador esa tarde. Salió de su cuarto a las 8:25, bajó al bar, conversó con el cónsul y recibió la correspondencia. Luego ascendió, regresó a la antesala a las 8:55 y allí fue visto por última vez lúcido. ¿Qué ocurrió entre 8:55 y 9? En esos minutos, el crimen se cumplió con la exactitud de una obra de teatro breve. Pedí hablar con el botones que atendió la llamada del extranjero. Dijo recordar una voz grave que preguntó por la agenda del embajador. Dijo que no dejara pasar a nadie sin su nombre. Esa intervención fue un detalle. Alguien se preocupó por controlar el acceso. Controlar el acceso sin romper cerraduras es una forma de violencia administrativa. El homicida, pensé, no siempre es quien empuña la herramienta. A veces es quien orquesta la llegada. Contrasté testimonios con imágenes de las cámaras. En la única toma que enfocó la antesala desde el pasillo, se ve una sombra deslizarse junto al umbral a las 8:58. La sombra no entra en la sala porque la puerta está cerrada. Se detiene, como si hubiera llamado.
A la hora de la muerte no hay imagen concreta de agresión. La sombra es un eco de presencia. Es otra forma de testimonio. Al revisar las hojas de servicio de la noche, observé una anotación aparentemente inocua. Cambio de toques lámpara, 20:55. El encargado había regulado la altura de la pantalla en la lámpara de pie que proyecta luz sobre la mesa. Un ajuste mínimo que modifica ángulos y reflejos. Pequeños gestos técnicos cambian la escena y pueden ocultar o revelar un acto. A veces el crimen se escribe con regulación de luz. La caja fuerte del embajador era pequeña y práctica. No había grandes tesoros, solo papeles de trámite, notas con anotaciones y un sobre lacrado que no figuraba en el inventario. La secretaria dijo que el sobre apareció ahí por la tarde, con la nota escrita «Abrir sí». Nadie mejor que los diplomáticos para envolver amenazas con frases formales. Pedí que me dejaran revisar el sobre plegado. En su interior, una sola hoja con una línea tachada. La hoja, sometida a luz rasante, mostró huellas de borrado y microabrasiones. Al microscopio, apareció una marca de tinta desplazada. Alguien había intentado eliminar una frase y luego había presionado con cuidado el papel. El texto oculto no decía un nombre, decía una instrucción. La instrucción podía mover países y carreras. Un documento que exige destrucción se convierte en palanca de decisión. Solicité una prueba química a la tinta y encontré trazas de un solvente inusual, uno que se usa en la limpieza de planchas tipográficas. Eso significaba que la eliminación fue pensada y realizada con herramientas que no suelen estar en una oficina diplomática, sino en un taller de imprenta. Un taller como el que figuran en las facturas del proveedor de marcos del hotel. Las conexiones empiezan a bordar un mapa. En la recámara del hotel se halló una tarjeta de visita arrugada. Imprenta Solís. Busqué la imprenta y hallé un registro de trabajo. Esa misma mañana habían impreso unas 10 tarjetas a nombre del embajador y una tirada de hojas con membrete especial. La imprenta negó participación en la manipulación de documentos, pero un joven aprendiz recordó haber visto a un hombre pedir un trabajo rápido y sin sello a las 10 de la mañana. El nombre que usó coincidía con la reserva vacía. Sastre. Revisé las cuentas del embajador. Había pagos a ocultos proveedores, uno de ellos a una empresa de mensajería para envíos discretos. Un flujo de dinero sugiere complicidades. Alguien pagó por silencio. No era un asesinato de enojo, era una operación medida. Los papeles no mienten, pero mienten por omisión. Aquí faltaba quién había autorizado la intervención sobre la hoja marcada. Puse la hoja bajo calor leve en el laboratorio. Empezó a aparecer una segunda tinta, oscura y clara a la vez, como si hubiera sido impresa en 2 pasos. El texto emergente daba una indicación que alteraba la cadena de mando del embajador. Si procede, reemplazar al delegado y cerrar expediente. Una decisión que justificaría que alguien intentara proteger, silenciar o simplemente preservar reputaciones en lugar de exponerlas. La hipótesis lógica se armó. Alguien quería evitar que la instrucción saliera a luz. El documento, en manos equivocadas, significaba escándalo. Si la instrucción quedaba oculta, la carrera de ciertas personas proseguía sin daño. La pregunta era quién tenía interés en la continuidad. Los réditos políticos y personales aparecen en papeles mal guardados. Hablé con el encargado de mensajería. Dijo que una caja dirigida al embajador fue retirada por un mensajero desconocido esa tarde. Nadie en el registro pudo confirmar la identidad del mensajero. Un vacío de protocolo. En una ciudad donde la formalidad legitima la circulación de la acción, un vacío es sospecha. Las rutas de entrega también son rutas de poder. Examiné los archivos del ministerio. La instrucción que vimos en la hoja no era única. Otras notas similares circulaban en la red de embajadas. Esa práctica de reemplazar y cerrar era habitual en casos de escándalo moral. Quien dominaba esa práctica era, supuestamente, un hombre llamado Arturo R., un nombre que apareció en los pagos. Si Arturo existía, entonces el crimen tenía un interés superior al personal. Esa noche volví a la antesala con la certeza morosa de que el documento había sido el detonante. No para matar, sino para erigir un escenario donde la muerte pareciera resignada. El embajador
No había sido atacado por odio, había sido estorbo para una maquinaria de pactos. Si se ocultaba una instrucción, el silencio era arma. Y el silencio, bien administrado, no necesita huellas. La reconstrucción exige paciencia y un sentido del tiempo. Pedí que la antesala quedara tal como aquella noche. Misma lámpara, misma altura de pantalla, misma partitura. Repetimos los pormenores. Colocamos una copa con la misma cantidad de coñac. Doblamos la servilleta en el mismo pliegue. La observación estricta es el arte de desarmar el teatro. Con instrumentos de medición, comprobamos la posición de la lámpara y su influencia en los reflejos. Un cambio de 2 centímetros produce una línea de luz distinta sobre la mesa que puede ocultar una marca o exponerla. Ajustamos la lámpara a las 20:55, tal como anotó el encargado. La luz que emergió trazó un brillo que bajo cierto ángulo hace menos visible la microabrasión de la laca. La manipulación de luz no es inocua. Probamos la hipótesis del documento. Colocamos la hoja con rastros de borrado sobre la mesa y simulamos la acción de un operario que quería ocultarla. Para borrar con solvente, hay que hacerlo con amplitud y luego secar. Eso toma minutos. ¿Dónde estaba el embajador durante esos minutos? Según testigos, en la antesala con la gabardina aún presente. La conclusión preliminar. El acto de ocultar el documento pudo haber ocurrido en la misma habitación o en un lugar con acceso controlado. Examinamos la gabardina que, según el pianista, acompañó la conversación. No la encontramos en el hotel. La reserva a nombre de Sastre había salido a las 9:05. Si la gabardina fue la herramienta de distracción, ¿quién la vistió? Vestir una gabardina dentro de una antesala es un gesto performativo. Atrae miradas justas para que algo suceda fuera del centro de atención. Recreamos el tiempo. A las 20:50 el embajador conversó. A las 20:56 la luz se ajustó. A las 20:58 la sombra que llamamos gabardina aparece en el umbral. A las 20:59 el embajador parece asentir y en menos de un minuto cae. No hubo fuerza visible. No hubo sonido de pelea. El acto que causó su muerte fue silencioso, quizás químico, físico o un truco de asfixia por posición. Sin embargo, los análisis forenses no mostraron envenenamiento convencional. Pensamos en asfixia por posición. Algunos utensilios, cojines, felpudos, cuerdas, pueden inmovilizar lentamente, pero el embajador no presentaba marcas de presión. Otra hipótesis fue la inhalación de un gas inodoro, algo que no deja huella externa. No obstante, los detectores improvisados del hotel no mostraron variación atmosférica. Había que contemplar que el método no buscaba marca sino efecto, una sustancia que provocara síncope letal sin síntomas externos. Solicitamos al laboratorio análisis más exhaustivos, restos de solventes en la copa, compuestos en la tela del sofá, microresiduos en el respiradero. Al día siguiente los resultados arrojaron trazas minúsculas de un compuesto sedante volátil poco común, usado en ciertos procesos industriales. No era un veneno de libro, era un soplo de lenguaje químico dirigido a dormir a un organismo hasta que el latido se acalle. El método era sutil, industrial y difícil de detectar de inmediato. La puerta cerrada desde dentro dejaba una pregunta. ¿Cómo fue cerrada si nadie salió? 2 opciones. Alguien se quedó dentro y luego la escena se montó, o alguien manipuló la cerradura desde fuera con precisión. Examiné el pestillo y encontré un fino recubrimiento de aceite de mecanizado en el lado exterior del cerrojo. Esa grasa no pertenecía al hotel, era de taller. Un mecanismo fino podría permitir cerrar una puerta desde fuera mediante una herramienta que simula el giro de la llave sin dejar rastro. Combiné datos. El documento comprometedor, la presencia de tinta de imprenta, la intervención en la lámpara, las trazas del compuesto sedante, la microabrasión de la mesa. Todo apuntaba a un trabajo de taller y de imprenta. Alguien con acceso a recursos técnicos, impresor, herrero, mensajero especializado. La perfección del acto no buscaba matar por rencor, buscaba neutralizar sin ruido a quien tenía la última palabra. Antes de confrontar, reuní los indicios sobre la mesa, como si fuera posible reconstruir una orquesta con sus partituras.
Un nombre emergió como nota repetida: Sastre. Esa reserva incompleta, esa visita a la imprenta, la factura pagada en mano, no era un apodo inocuo. Sastre tenía la impronta de quien corta y adapta, de quien hace que una cosa calce exactamente donde debe. Y un sastre puede vestir una historia para que parezca natural. La confrontación no es un acto heroico, es una puesta en escena distinta. Iluminar el defecto hasta que ya no pueda sostener su nombre. Reuní a los presentes en el salón del hotel: la esposa, el joven diplomático, la secretaria, el pianista, el conserje, y envié una carta breve al sastre. Pedí también la presencia discreta de un inspector de policía que sabía sostener la calma. Comencé por el conserje y su betún. Le pedí que mostrara los zapatos que había usado la noche del servicio. Sus zapatos estaban limpios, pero al examinar la suela con una lupa, aparecía una partícula negra de tinta tipográfica. No es habitual en conserjes. Lo indiqué sin teatralidad. Él balbuceó que había cargado unas cajas del taller esa mañana. Era verdad, pero la presencia de tinta lo colocaba en la periferia de una red. Le pregunté a la secretaria por la nota si hay riesgo eliminar. Sintió un calor en la cara. Dijo que no recordaba haberla escrito, pero admitió que el embajador discutía la posibilidad de enviar documentos a un taller para tratamiento gráfico. Su voz tembló cuando mencionó la imprenta Solís. Ahí el público respiró diferente. Había manos intermedias. Llamaron entonces al joven diplomático. En su blazer encontré un hilillo de grasa en el dobladillo, apenas perceptible. Le pregunté por qué había insistido en la urgencia de no exponer la nota. Dijo que temía por la estabilidad de la misión. Pregunté si conocía a un tal Arturo o a un mensajero llamado Sastre. Negó, pero su mirada no negó por completo. La política tiene manos y las manos a veces se ensucian. Al músico le pedí que repitiera el compás que recordó. Lo tocó con la misma lentitud de la noche. Luego pregunté por la gabardina. Su gesto señalaba el pasillo y con su dedo hizo el signo de una persona que no habla. El hombre de gabardina era máscara y retórico silencio. No aparecía en la lista oficial. Entonces pedí llamar al jefe de la imprenta Solís. Un hombre corpulento entró con cinta métrica en el bolsillo, ropa marcada de tinta, manos ásperas. No negó que imprimieron para el embajador. Dijo que un cliente pidió un trabajo rápido con membrete y que pagó en efectivo. Sastre, murmuró. Confirmó que el aprendiz había sido encargado de un arreglo urgente que incluía quitar rastro de una hoja. La imprenta no es un altar, es taller de verdades. Puse sobre la mesa el disco de fieltro y la varilla que había encontrado en la maceta del jardín del hotel en otra investigación paralela. Mostré cómo, con un guante fino y la varilla adecuada, se puede empujar un objeto seco contra la base del cuello sin romper vidrio ni hacer ruido. Mostré cómo una ventilación mal evaluada permite introducir un gas cuasi inodoro y cómo la regulación de la luz ayuda a que los movimientos pasen desapercibidos. La técnica fue clara. Embargo de tiempo, soplo químico, cierre de puerta con herramienta. La esposa, hasta entonces estoica, dejó caer una frase que fue la llave. No sabíamos hasta qué punto Lorenzo defendía aquello. La voz se quiebra cuando la culpa no es personal, sino institucional. Señalé que los pagos al proveedor y la factura en mano demostraban un trabajo coordinado. Sastre no era solo nombre, era operación. Había quien, por mérito propio, facilitó la logística. El inspector policía puso en correo electrónico la pista que faltaba. Una llamada interceptada donde una voz grave decía «asegure y procese como rutina». La voz, comparada con registros, pertenecía a un funcionario del ministerio que tenía poder para ordenar envíos y cubrirlos con sello oficial. No era un homicidio sin autor. Era un acto de administración del silencio con manos públicas y privadas. Ante la evidencia, la red se cerró. No hubo escena de arresto espectacular. Hubo constantes confesiones a puertas cerradas y silencios que se volvieron colaboración. El embajador fue neutralizado por la combinación de técnica industrial, apoyo logístico y la voluntad de quienes prefirieron que la instrucción no saliera a la luz. A veces el crimen no quiere sangre, quiere continuidad.
Cerré el expediente con un informe que decía más de lo que decía. Listé pruebas, nombré talleres, describí procedimientos. El juez rubricó con la letra de quien administra falta y responsabilidad. No hubo gran juicio con estrépito, hubo audiencias con trajes y susurros. El sistema tuvo modos de acomodar su propio silencio. A lo largo de la investigación aprendí que hay asesinatos que parecen naturales, porque sus autores apuestan a la rutina. Eligieron un hotel, un horario, una luz y una partitura para que la muerte pareciera pertenecer a la velada. El protagonista no fue una mano furiosa, sino un conjunto de manos disciplinadas que entendieron que la perfección del acto es la ausencia de ruido. Guardé el sobre con la hoja tachada y una pequeña muestra de la tinta usada por la imprenta en un sobre de papel manila que llevo en mi gabinete. No es un trofeo, es un recordatorio. Muchas veces, el daño mayor no es la caída del cuerpo, sino la deformación de la verdad que queda atrás. El embajador dejó huellas invisibles que con paciencia se convirtieron en un mapa. Si hay una lección en este caso, es que la ciudad tiene maneras de proteger a sus conveniencias. A veces las casas, los hoteles, los talleres y las oficinas se confabulan, no por maldad abierta, sino por el hábito de preservar reputaciones. No siempre hay quien empuña el arma. A veces hay quien programa la hora, quien regula la luz y quien firma la factura. Y eso, me temo, es más difícil de juzgar. Si te gustó este caso, suscríbete y activa la campana. Comenta desde qué ciudad nos escuchas. Tu ciudad puede conocer vitrinas que ocultan verdades. Dale like si apreciaste la reconstrucción forense.